Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener a Ricardo López Gotis para hablar del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que esto teóricamente es una sección de historia, pero es una historia tan contemporánea que vamos a hablar de algo que ha sucedido esta misma semana pasada. El cierre de una ONG en Rusia, que según tengo entendido, me comentabas, era la primera ONG que se creó desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es una ONG que se creó en tiempos de la perestroika, ya con Mikhail Gorbachev, y que buscó estudiar qué había pasado, sobre todo en el periodo stalinista, en respecto al Gulag y todas las campañas de persecución y las purgas que hubo en esa etapa, porque, claro, los archivos soviéticos estaban absolutamente cerrados, eran herméticos y quedaban aún muchos sobrevivientes, con lo cual había que conocer y comprender qué había sido esa etapa de la Unión Soviética. Y acá es algo muy curioso porque el régimen de Vladimir Putin es una mezcla bastante peculiar, la vamos a llamar así, entre, por un lado, una nostalgia de la época imperial. De hecho, toda la iconografía rusa actualmente tiene que ver con la etapa de la Rusia imperial. Hay un fuerte acento en lo religioso, en lo cultural, de toda la etapa presoviética, y no obstante también hay un ocultamiento y relativización de todos los crímenes cometidos en la etapa de la Unión Soviética. Porque, ¿cuál es la lectura que hacen? En definitiva, en la etapa soviética y particularmente con Stalin, fue cuando Rusia alcanza el poder de una superpotencia mundial. De modo que cuestionar también esa etapa en la que Rusia, llamada Unión Soviética, pero en definitiva Rusia era el país hegemónico dentro de esa unión, había alcanzado un estatus de gran potencia mundial que ni siquiera había tenido en la etapa de los zares, ¿no? Era una potencia continental que obviamente tenía un gran peso político y militar en el continente europeo, sobre todo a partir de la conquista napoleónica, pero con el estalinismo alcanza un estatus que podía enfrentar al bloque occidental y en particular a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ONG que llevaba adelante el estudio sistemático de toda esa etapa y otra cuestión no menor eran los crímenes cometidos ya en la etapa post-soviética que tenían que ver con la guerra de Chechenia. Es una guerra que fue una guerra de secesión por parte de Chechenia en el norte del Cáucaso y que tuvo miles de muertos en condiciones de una guerra sumamente cruel. Es una guerra que surge inmediatamente con la disolución de la Unión Soviética y que costó miles de vidas. Lo cierto es que esta ONG Memorial se dedicaba al estudio no solo de ese pasado durante la etapa stalinista, sino un pasado aún más incómodo de la etapa de Yeltsin y de Putin. Y uno de los argumentos para cerrar esta ONG es que eh, estaba siendo financiada desde fuera, desde el exterior. Lo cierto es que muchas fundaciones que reciben fondos exteriores, eso ocurre en todo el mundo. De hecho, muchas ONG sostenidas por este tipo de gobiernos, como la República Popular China o Rusia, también reciben subsidios de esos países. Pero bueno, se los catalogó como agentes extranjeros que tenían que en cada publicación decir que recibían fondos externos, hasta que finalmente se decidió cerrar esta ONG Memorial. ¿Qué era lo que realmente incomodaba al régimen de Vladimir Putin? No solo esta revisión del pasado y que reciben fondos externos, sino que también va en contra de la creación de una sola narración con respecto al pasado de Rusia. Es decir, Rusia, en la idea de Putin,
tiene que ser una glorificación constante de ese pasado, e incluso desde no hace mucho está vigente una ley que penaliza la comparación del nazismo con la etapa comunista. Es decir, el pacto Ribbentrop-Molotov, esa etapa de una gran complicidad, los crímenes cometidos por la etapa estalinista, que nosotros hemos hablado tanto en otro ciclo de las edades del totalitarismo. Bueno, lo cierto es que eso hay que relativizarlo, es decir, no negarlo, pero relativizarlo. Y nosotros bien sabemos que la relativización es el inicio del negacionismo, ¿no? Porque empieza a relativizar, a cuestionar, y después se termina negando todo eso que ocurrió. Bueno, lo cierto es que en esa visión que en Rusia se está implantando de una relativización de lo que fueron los crímenes cometidos por el estalinismo, para luego empezar a ubicar a Stalin como una de las figuras de la historia rusa, como otros tantos, como Pedro el Grande, Iván el Terrible, ¿no? De terribles zares durísimos, severos, que han cometido muchos crímenes en sus reinados. Bueno, lo cierto es que esto es lo que se busca y que tiene que ver también con un aislamiento cultural, político y una lectura de que lo eslavo tiene características peculiares que le distinguen del resto de Europa. Eso es un poco lo que uno empieza a leer entre líneas del cierre de este tipo de ONGs que se dedican al estudio del pasado reciente de Rusia y de la Unión Soviética. Sí, me llamó la atención porque ahora mencionabas estos nombres de Iván el Terrible, Pedro el Cruel, y son bueno, Catalina la Grande, pero también hay que ver por qué era tan grande. Y realmente los hitos de la historia rusa son hitos terribles, o sea, son toda gente muy autoritaria. Porque en Europa también tenemos algunos ejemplos, pero no en Alemania a nadie se le ocurre glorificar la etapa nazi, aunque esté prohibido, pero tampoco sería lo más lógico tomarlo, ni siquiera se atreven con Bismarck, que logró de alguna manera crear una nación alemana, ¿no? Y lo mismo en cualquier otro país de Occidente, o sea, hay etapas de glorificación o personajes o próceres, pero no siempre son los más duros y los más terribles, como en el caso este, ¿no? Parece como que esta fuera una de las peculiaridades que tú señalas que quieren destacar de lo eslavo. Es decir, me imagino que ellos lo interpretan como el poder de ser tajantes y decisivos, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con la idea de la autocracia. En definitiva, Putin aspira a ser un gran autócrata. Y en el tema de monopolizar la verdad y de la historia. Es decir, uno sabe, en la historia como disciplina científica hay muchísimas versiones e interpretaciones y eso está muy bien. Es decir, uno permanentemente tiene nuevas lecturas e interpretaciones sobre el pasado y puede encontrar nueva documentación y tiene que haber un debate y no nos vamos a poner nunca todos de acuerdo. Y obviamente cada uno de estos episodios hay que contemplarlos comprendiendo su etapa histórica, su situación de los valores existentes. No podemos aplicar los valores de hoy a 100 años, 500 años, 1000 años atrás. Pero lo cierto es que lo que se busca con esto es enfatizar en cierto carácter supuestamente único y singular de lo eslavo, que no tiene que ver con la democracia, con los valores de la libertad individual, sino que se busca crear una idea de que lo eslavo no tiene que ver con la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales, es decir, que tiene que ver con un sistema profundamente autocrático, con una religión específica, con una vida de familia absolutamente tradicional. Eso es lo que se busca plasmar a través de esta relectura de procesos históricos recientes.
Bueno, a mí esto también me recuerda a algo de un vecino de Rusia que es Polonia, ¿no? Un proceso que está pasando en la sociedad polaca últimamente, que también, más allá del tinte siempre más católico que han tenido los polacos respecto a el resto de los países del bloque del Este, incluso de Rusia en su momento, pues ahora también esa negación de cualquier implicación durante la Segunda Guerra Mundial en crímenes, etcétera, etcétera. Bueno, pues evidentemente, tal como hemos venido comentando, en esta serie del nuevo desorden mundial no solamente hablamos de cosas que han pasado, sino principalmente que están pasando. Así que no me extrañaría que dentro de poco tengamos alguna otra noticia al respecto de lo que está pasando hoy en día en la Rusia de Putin, que prácticamente es de Putin, ¿no? Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a Radio Sefarad, y un gran saludo a la audiencia en este nuevo año que comienza.